Confirma, por favor. Bienvenidos a la segunda capacitación sobre prevención del lavado de activos. En este día vamos a tratar el tema tipologías del lavado de activos. ¿Sí ven la diapositiva que estoy proyectando? Sí, Sí, se visualiza. Ya, gracias. Primero vamos a tratar los conceptos que ya hemos venido tratando en cada capacitación, lo que es el lavado de activos y lo que es el financiamiento del delito. Eh, En este lavado de activos es el proceso a través del cual los bienes de origen delictivo se integran al sistema económico financiero aparentando haber sido obtenidos de forma ilícita. Entonces, en el lavado de activos es el dinero ilícito obtenido ya sea por narcotráfico, por tráfico de personas, en estos días por las extorsiones. Ese dinero lo depositan en el sector financiero. En cambio, en el financiamiento del terrorismo puede ser un dinero limpio, lícito y un dinero ilícito, pero es destinado para actividades terrorísticas. Entonces, esa es la diferencia entre ambos. Uno es el lavado de dinero, ese se hace con dinero ilícito de actividades delictivas, y el otro es el financiamiento del terrorismo, que es el dinero ilícito que se utiliza para actividades terroristas. Sí quedó claro ese concepto porque ese lo vamos a seguir viendo adelante. Sí. ¿Por qué combatir el lavado de activos? Y el financiamiento del terrorismo, que ya vimos los conceptos. Lavar activos por su naturaleza fomenta el deterioro moral, social y la corrupción, con movimientos desestabilizadores en la economía de las naciones y más de las consecuencias negativas sobre la gobernabilidad, aumento de la violencia social, concentración de la riqueza de forma ilegal, generación de efectos inflacionarios, competencia desleal, descrédito del sistema financiero y de los mercados de capitales y entre otras consecuencias nefastas para la sociedad. En Ecuador, en estos momentos estamos viviendo temas de delitos, de extorsión, de muertes, y todo esto son, todo este dinero, tanto de extorsión, eh, de secuestros de personas, este dinero lo tratan de lavar y llevar al sistema financiero, en este caso puede ser una cooperativa o un banco. Estas actividades ilícitas, como ya les dije, que era trata de personas, robos, y también hay actividades de corrupción dentro del sistema de las instituciones públicas, ya sea en corrupción, en soborno, en abusos de poder. Y como ya estamos viviendo en Ecuador, tantas esas extorsiones, esos robos, vemos que ese dinero sucio perjudica a la sociedad, porque ahorita no podemos salir a la calle tranquilamente porque estamos en riesgo de que nos pase algo. Entonces, por eso dice que fomenta el deterioro moral y social y la corrupción. Como les dije, el tema de hoy es tipología. Se preguntarán qué significa una tipología. Es la clasificación y descripción de las técnicas utilizadas por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia lícita o ilícita y transferirlos de un lugar a otro o entre personas que se financian sus actividades criminales. Entonces, la tipología, por ejemplo, si fuéramos a un doctor y nosotros estuviéramos enfermos, la tipología sería, por ejemplo, la enfermedad. En el caso, y también vamos a ver lo que son señales de alerta, que son ciertas señales que nos van a decir a qué tipología nos vamos a referir. Y eso las vamos a ver a continuación. Dentro de las tipologías, que eran descripción y técnicas utilizadas por los criminales para lavar el dinero, tenemos 4 elementos
en la presentación de las tipologías, que vamos a ver hoy día de 5 tipologías. Primero, la descripción genérica del modus operandi. Es describir a qué se debe esa tipología. La segunda es las señales de alerta. Vamos a ver, por ejemplo, cuando vamos al médico, una señal de alerta, tenemos fiebre. Otra señal de alerta es que estamos vomitando, etc. Y vamos a ver también un ejemplo de esa tipología y también un diagrama, cómo funciona esa señal de esa tipología. A ver, como esta clase la vamos a hacer participativa, voy a preguntar, ya vimos cuáles son los elementos de la tipología. ¿Cuántos elementos eran de la tipología? A ver, compañero Jonathan, ¿cuántos elementos eran de la tipología? Son cuatro: descripción genérica, señales de alerta, descripción del caso y diagrama de flujo. Muy bien, muchas gracias. Ya. Dentro de la descripción genérica es la explicación del proceso de lavado de activos, utilizado por los delincuentes en el desarrollo de cada una de las tipologías. Las señales de alerta son los elementos que permiten detectar la posible presencia de operaciones de lavado de activos relacionadas con las tipologías descritas. Y la descripción del caso se presenta un caso relacionado con la tipología utilizando nombres genéricos para nombres de personas, ciudades, entidades o países. Y el diagrama del flujo es una tipología eh, que puede presentar diferentes modalidades de acuerdo al contexto donde se realice y los medios utilizados. No se debe utilizar la descripción de la conducta o tipología como un juicio de responsabilidad penal. Tampoco se debe emplear las tipologías como razón o justificación para ejercer cualquier tipo de discriminación. Entonces, como ya nos dijo el compañero Jonathan, las tipologías son 4. Descripción genérica, que es describir a qué se debe esa tipología de lavado de activos. Las señales de alerta, que son los elementos que permiten detectar la presencia de operaciones delictivas. La descripción del caso, que es un ejemplo de la tipología que vamos a ver, y el diagrama de flujo, que es cómo pasó esa tipología según la descripción del caso. Estas tipologías, estas tipologías se pueden obtener de fuentes de las cuales se pueden extraer estas tipologías son el repositorio judicial, la estructura de casos y ROS, el estudio estratégico de macrosectoriales, los comités de oficiales de cumplimiento y mesas, y las fuentes periodísticas. Entonces, el repositorio judicial, como ustedes saben, nosotros tenemos acceso público al Consejo de la Judicatura y podemos revisar casos en los que están ya sentencias ejecutadas. Entonces, de acuerdo a estas sentencias ejecutadas en temas de lavado de activos, se pueden determinar cuáles son las tipologías que utilizan los criminales para lavar el dinero de activos. En la estructuración de casos y ROS, la cooperativa mensualmente, tanto la cooperativa como las entidades obligadas a reportar a la UAFE deben elaborar unos reportes que se llaman RESU y ROS. El reporte ROS es el reporte de operaciones sospechosas. Entonces, si en una cooperativa o en un banco detectan una actividad sospechosa, emiten un ROS. Este ROS llega a la UAFE examina, pide todas las pruebas, se lo evalúan y luego van a la Fiscalía General del Estado. Y ellos determinan, siguen las averiguaciones, luego que pasan las averiguaciones, eh, luego que pasan todas estas averiguaciones, ya se convierte en un proceso judicial, que es donde ya pasa a esta parte de aquí, que es el repositorio judicial. Aquí nos dice que también podemos revisar de todas esas personas que han reportado en el ROS, esas tipologías, podemos tomarlas en cuenta
para examinar y prevenir el lavado de activos. En los estudios estratégicos y macrosectoriales pueden establecer comportamientos inusuales o conectividad entre agentes sectoriales o países. A partir del desarrollo y análisis de datos, se establecen posibles relaciones causales o de correlación para establecer un patrón de conducta de un determinado agente, persona natural o estructura criminal que actúa en el margen de la ley. Esos son de acuerdo a los estudios. A ver. En los comités de oficiales de cumplimiento, por ejemplo, si dentro del comité que nosotros tenemos en la cooperativa, que está conformado por la señora Sara, la gerente y mi persona, determinamos una nueva tipología que alguien haya intentado lavar dinero, la podemos tener en cuenta para prevenir el lavado de activos dentro de la cooperativa. A fuentes periodísticas, ustedes han visto últimamente que han salido varios casos de lavado de activos, también podemos escogerla como una tipología de lavado de activos. Entonces, estas son las fuentes en las cuales se extraen las tipologías de lavado de activos. Dentro de la UAFE, en la página de la UAFE, tenemos 6 tipologías principales, que son la captación ilegal de recursos. Esta captación ilegal de recursos puede ser por como su nombre lo dice, es captación, es ilegal. Esta tipología se orienta a detectar a personas naturales y jurídicas que realizan una captación ilegal de recursos no pertenecientes al sistema financiero y es un hecho ilícito sujeto a acciones administrativas, tributarias y penales, incumpliendo con los deberes y provisiones de ley. Para encubrir su finalidad ilícita, utilizan empresas fachadas, servicios o productos de salud y medicamentos, estética, belleza, turismo, recreación, deportes, asesoría profesional. Entonces, esta es la captación ilegal de recursos. En abusos de facultades y atribuciones de los funcionarios públicos, esta tipología se basa en que se orienta a detectar funcionarios públicos que abusan de sus facultades y atribuciones en razón a los cargos que desempeñan y solicitan. Aceptan o reciben cualquier manera de dávila, recompensas, regalos o contribuciones en especies, bienes o dinero privilegiado y ventajas, cumpliendo con los deberes y provisiones de ley. Y este dinero es depositado en el sistema financiero porque normalmente se lo entregan en efectivo. Y en algunos casos hacen pasar como que fuera dinero lícito. Y es de estas recompensas o dávidas por ciertos favores dentro del sector público. En exportaciones de bienes sobrevaloradas, se trata son bienes sobrevaloradas que llegan al país y se los vende por precios superiores a los que fueron adquiridos. La cuarta tipología, que es remesas recibidas de exportaciones, remesas recibidas del exterior de exportaciones de bienes sobrevalorados, mercados cambiarios de divisas, transportes transfronterizos de dinero. Esta tipología se orienta a detectar remesas recibidas del exterior, justificando el envío de dinero a familiares de los migrantes en el Ecuador. Por eso que dentro de las políticas o procedimientos que deben realizar las instituciones financieras, es un reporte que se llama el anexo anexo CRS, que es el anexo de las transacciones de las personas que no son residentes aquí en Ecuador, que son del exterior. Y esto también este anexo se vincula con la UAFE para determinar si ese dinero es lícito. Transferencias recibidas en el exterior, justificando con las exportaciones de bienes sobrevalorados, el cambio de billetes de alta denominación por billetes de dólares de baja denominación y billetes de moneda local y transferencias. En este caso, también dentro de las obligaciones que deben realizar los bancos y las cooperativas, está un reporte que se llama el reporte de los billetes de alta denominación por el mismo tema, porque también puede ser
pues implicarse en temas de lavado de activos. Entonces, tanto los ingresos de personas no residentes en el Ecuador se deben reportar al SRI, los billetes de alta denominación se reportan al Banco Central, sirven para verificar si dentro de la cooperativa se están realizando temas de lavado de activos, pero hasta el momento no se ha recibido ningún billete de alta denominación, según tengo conocimiento. Tenemos las remesas recibidas del exterior. Esta tipología se orienta a detectar remesas recibidas del exterior, dando el envío de dinero a familiares de los migrantes en el Ecuador. El dinero resultante de la remesa recibida termina en paraísos fiscales o por fronteras en otros países. Y el mercado cambiario de billetes de alta denominación. Esta tipología se orienta a detectar cambios de divisas de dólares de billetes de alta denominación por billetes de baja denominación en moneda local y transferencia, que tampoco deja rastro, porque ustedes saben que una vez que cambia un billete de alta denominación en el mercado en los bancos que normalmente se utilizan, por eso es que normalmente en las instituciones financieras, cada vez que alguien lleva un billete de alta denominación, debe llenar un cierto formulario y ese formulario se remite al Banco Central. Los billetes de alta denominación son billetes de 50 y de 100 dólares. Ya, sobre estas 5 tipologías vamos a ver lo que es la descripción del caso. Vamos a ver las señales de alerta, vamos a ver un ejemplo de estas tipologías que les voy a mencionar ahorita. Vamos a ver el diagrama de flujo, cómo sucede el lavado de activos dentro de estas 5 tipologías. La primera es productos financieros de inversiones susceptibles de ser usados para operaciones de lavado de activos. La segunda tipología es utilización de cuentas bancarias o negocios de personas ex secuestradas que se prestan para dar apariencia de legalidad al dinero de una organización de secuestradores. La tercera es uso de documentación falsa. La cuarta es abuso de facultades y atribuciones de los funcionarios públicos. La quinta es captación masiva y habitual de dinero de origen lícito o ilícito sin la previa autorización de la autoridad competente. Estas, en antes les dije 6 tipologías que son las que están dentro de la página de la UAF. Estas 5 tipologías están en un comunicado de la UAFE que se llama Compilación de Tipologías de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo del año 2020. Aquí no hay solamente 5, sino hay 28 para el sector financiero. El sector financiero está correspondido entre bancos y cooperativas. De acuerdo al movimiento de la cooperativa, escogí estas 5 que son importantes. En caso de que se desconecte el Zoom, porque como es gratuito, dura 45 minutos, de nuevo se vuelven a conectar, por favor. Ya, ahorita vamos a ver acerca de la tipología sobre productos financieros y de inversión susceptibles a ser usados para operaciones de lavado de activos. Algunos de los productos que se ofrecen entidades del sector financiero y de valores pueden ser utilizados para tratar de darle apariencia de legalidad a recursos cuya procedencia es ilícita. Las modalidades más utilizadas con este tipo de productos son el fraccionamiento de operaciones en efectivos, la vinculación simultánea a diferentes entidades para fraccionar las operaciones, el préstamo, el uso de terceros de cuentas bancarias y la utilización de terceras personas, que son los presuntos testaferros o pitufos. El método de pitufeo, ¿se han escuchado acerca de este método de pitufeo o es la primera vez que escuchan? Primera vez.
Los pitufos sí. Ya ven. Este método de pitufeo consiste en diversificar el dinero en cantidades pequeñas para realizar numerosas transacciones cuya finalidad es evitar que estas operaciones sean registradas o resulten sospechosas, para así evitar una posible investigación sobre la misma. Es decir, si dentro de la cooperativa todas las personas saben que se reporta a la UAFE solamente las transacciones desde $10,000 en adelante, entonces lo que buscan estas bandas criminales que tratan de lavar su dinero es buscar varias personas para que, por ejemplo, entre 5 personas deposita cada una $2,000 y el dinero se fraccionó. Al momento de fraccionarse el dinero, ya está en diferentes transacciones. O esta misma persona puede depositar ese dinero en 5 cuentas bancarias. Entonces ya está eh, pitufiado, como dice, dividido en varias transacciones. Y los testaferros, los lavadores de dinero, cuentan con sumas de dinero considerables, pero tampoco exorbitantes, y son quienes usan esta modalidad. El testaferro permite que los delincuentes distribuyan su dinero entre varias personas, normalmente amigos o familiares, que puedan crear cuentas bancarias con el monto que se les entregó. Para no generar sospecha, se cuida de las cuentas, que las cuentas no superen los límites de dinero que se deben declarar por cada nación. El testaferro es usado principalmente por quienes empiezan en el negocio. Así, para detectar los esfuerzos de los delincuentes a tiempo, es importante identificar las señales de operaciones inusuales. Entonces ya vimos que el método de pitufeo son dividir las transacciones, dividir o fraccionar el dinero en diferentes transacciones. El testaferro es, en cambio, utilizar a terceras personas para que guarden su dinero ilícito. Ya que, por ejemplo, $10,000 no solamente tiene un delincuente, tiene mucho más dinero, entonces por eso utilizan a varias personas. Ahora, ¿cuáles son las señales de alerta? ¿Cuáles son las señales de alerta para identificar esta tipología? Tenemos primero aperturas de este tipo de productos financieros o inversiones por parte de un grupo de personas que presentan características similares, tales como la fecha de solicitud de vinculación, las cantidades depositadas y retiradas, los datos de confirmación y referencias personales y comerciales, la apertura simultánea de cuentas o productos por parte de una misma persona, tanto en la misma entidad o en diferentes instituciones que presten movimientos similares, especialmente en efectivo. También puede ser otra señal de alerta, productos que presentan continuas operaciones en efectivo por debajo de los montos establecidos para diligenciar el formato correspondiente a este control. Por ejemplo, uno de los formatos establecidos en la cooperativa es el de licitud de origen de recursos. Ese de ahí se llena, ese formulario se llena por transacciones desde $5,000. Entonces, si no quieren llenar ningún formulario, realizan transacciones por montos inferiores a $5,000. Retiros en cheques o cheque de gerencia a favor de diferentes personas, los cuales son endosados generalmente de forma irregular y cobrados en efectivo. Transferencias entre cuentas del mismo titular o a favor de otras personas sin justificación aparente. Es decir, de su cuenta transfiere a 3 cuentas más en algún otro banco o a 3 personas más en alguna, dentro de la misma institución, para que el dinero, evitar el rastro del dinero delictivo. Operaciones realizadas por internet, cajeros electrónicos o telefónicamente para evitar la identificación. Cheques girados a favor del titular o diferentes personas que son endosados con irregularidades cobrados en efectivo. Y transacciones que por su monto no corresponden al ingreso mensual reportado a las entidades financieras. Normalmente cuando inician una relación comercial con la cooperativa llenan un formulario que se llama el formulario de apertura de cuenta o conozca a su cliente. Dentro de ese formulario declaran va a ser sus ingresos mensuales y en base a eso uno puede verificar si realmente las transacciones están de acuerdo a sus ingresos económicos.
Por eso que dentro del mismo formulario dice que en caso de modificar su transaccionalidad, debe actualizarlo. Un ejemplo que vamos a ver muy largo es la utilización de productos financieros. Una organización delictiva entrega una considerable suma de dinero en efectivo a uno de sus integrantes, el señor A, para que coloquen diferentes productos financieros o de inversión. El señor A consigna una parte del dinero en su cuenta corriente, abierta hace más de 5 años. Supongamos que el banco X va a ser la cooperativa, en la cooperativa, en varias transacciones cuyos montos fueron inferiores a $10,000 para evitar su control. Como fueron inferiores